¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. ¿Cómo anda, licenciada Sofía Cifredi? Muy bien, Larisa Beleski, ¿cómo estás vos? Nos presentamos como en la radio, ¿no? Exacto, es igual, pero bueno, con cámara. Bueno, Sofi, ¿qué vamos a ver hoy? Haga una presentación súper cortita. Es la última charla del ciclo de charlas organizado por la SNAP, que es una sociedad naturalista de aquí de San Carlos de Bariloche, así que presentando temas interesantes sobre el medio ambiente y sobre esta región patagónica. Bueno, vamos a pasar una charla completa, súper interesante, así que ahora Sofi nos va a contar y nos va a hacer la introducción de qué se trata este programa de hoy en Ecos del Parque TV. Muy bien, estamos con Lorenzo Simpson y con Thomas Kitzberger. Lorenzo, sos el presidente de la SNAP. ¿Nos podés contar brevemente de qué se trató este ciclo de charlas que realizaron? Sí, como no, muchísimo gusto que estén ustedes por acá. Y bueno, esta es la última charla del ciclo de otoño que ha hecho la SNAP. Hemos tenido unas muy buenas charlas sobre el tema de incendios que hemos tenido, y el de hoy también abarca un poquito de eso y el cambio climático. Y bueno, realmente muy sorprendido y gratamente muy contento por la convocatoria de la gente. Hemos tenido mucha gente que ha venido, y invitarlos a todos para nuestro ciclo de primavera, que ya podamos, a través de la ayuda de ustedes, vamos a poder informar. Muchas gracias. Bueno, Tomás, también nos puedes contar a nuestra audiencia de qué se trata esta charla que vamos a estar viendo en unos instantes nada más. Bueno, primero agradecerle a SNAP la invitación. SNAP es una institución muy importante como ONG local, cumple un rol muy importante en la divulgación de ciencia, y bueno, en el caso del día de hoy me pidieron una charla sobre los efectos digamos, la relación entre el cambio climático y los fuegos en la región, que es un tema muy candente, y bueno, hice esta pregunta un poco casi retórica, y bueno, vamos a tratar de entre todos tratar de entender un poquito mejor este problema. A ver si como podemos, patagónicos, ¿no es cierto? Como patagónicos, y de haber vivido mucho tiempo acá y ver cuáles son las tendencias, ver si podemos encontrarle una respuesta a esta pregunta. Muy bien, así que los dejamos entonces con esta charla de hoy. Gracias a SNAP por la invitación. Para mí es muy agradable poder charlar con ustedes sobre esto, porque es un tema del que se habla mucho, y bueno, quizás entre todos yo planteé una pregunta un poco casi retórica para ver si entre todos podemos empezar a entender un poquito más el fenómeno de los fuegos y su relación con el clima, para poder saber. Es una pregunta muy difícil la del título, y entonces no prometo poder contestarla cabalmente, pero sí quizás podamos aproximarnos a una respuesta. Entonces, yo empezaría diciendo que el fuego, empezaría mejor diciendo que cada tantos años ocurre esto, de que la gente se interesa por los fuegos y me pide charlas, y yo cuento, y cada vez cuento con más cosas porque voy aprendiendo más cosas, pero es como muy fluctuante el asunto del interés por los fuegos en la región, y en realidad sigue la lógica de que los fuegos son fluctuantes, el régimen de fuego es fluctuante. Hay periodos en los cuales la actividad de fuego en la región es baja, y después de repente aparecen años en donde hay gran actividad de fuego, hay fuegos muy grandes, como el que tuvimos este año lamentablemente, y otros años, el año 96. En mi carrera ya he vivenciado, digamos, esta situación de una demanda de la sociedad por entender mejor esto, por lo menos 3 veces. Empezó en el 96 con los famosos incendios de María Julia, donde yo era bastante más joven que ahora, tenía menos canas, y más inexperto, y había todo un revuelo porque había habido incendios en el Chalhuaco, había habido incendios en Catedral, había incendios en la estancia San Ramón, etcétera, no, San Ramón fue en 99, perdón. Después vinieron los del 99, y ahora vienen estos incendios, y ya es como que la gente ya tiene otro nivel de conocimiento. Yo ya detecto que se puede hablar ya con un nivel más alto, que se puede
que se pueda entender mejor la problemática. Es decir, cada vez vamos aprendiendo un poco más de esto y después por ahí nos olvidamos un poquito y después volvemos a acordarnos cuando vuelve a ocurrir, pero esto hay que verlo como un fenómeno recurrente y es un poco como empieza mi charla, que el fuego es un fenómeno que es omnipresente, por un lado, que a lo largo de nuestros fuertes gradientes vegetales que tenemos en la región, el fuego ocurre en todos, a distinta magnitud, a distinta frecuencia, pero todos los sistemas, desde los más lluviosos hasta los más secos, vivencian lo que es el fuego y lo experimentan y responden de distinta manera. No solo es omnipresente, sino también es un fenómeno recurrente. El fuego ha sido desde tiempos históricos y prehistóricos un componente importante de los ecosistemas patagónicos. Acá hay ejemplos de datos de esta mujer, Kathy Whitlock, que es una colega y amiga, que se dedica a tomar muestras de sedimentos de pequeños laguitos y de mallines de la región, así como hacía Vera Margraf también. Y lo que hace es un trabajo muy minucioso de contar granos de carbón adentro de los sedimentos y después de mucho trabajo reconstruye la cantidad de partículas de carbón en el tiempo. Acá tenemos 13.000 años. Esto es un registro de 13.000 años de la laguna Gualeguay, que queda por aquí, donde cuenta no solo los granos de carbón, sino al mismo tiempo los granos de polen. Y entonces intenta reconstruir cómo fue el fuego en el pasado. Lo primero que vemos aquí es que hay granos de polen en todo el registro. Desde la retracción glaciaria hace 14.000 años en adelante, por lo menos hubo fuego en forma continuada, con mayor o menor frecuencia, pero en forma continuada a lo largo de todo el registro. ¿Sí? Eso nos indica que el fuego es un fenómeno recurrente en la región. ¿Sí? Este es un ejemplo de un lago un poquito más chico, es una lagunita del Padre Laguna, al norte del lago Guillermo. Después registros un poco más recientes, basados en cicatrices de árboles. Estas son respuestas que hacen los árboles. Esto es un corte de un árbol que muestra cómo responde a distintos eventos de fuego y a través de esa respuesta, esa formación de esos callos o cicatrices, se pueden hacer reconstrucciones. Cada una de estas linitas representa un evento de fuego y estas son distintos sitios ubicados en todo el noroeste de la Patagonia y vemos nuevamente que hay fuego en forma casi continuada a lo largo de grandes regiones, quizás salvo en el último periodo donde el fuego se hace un poquito menos frecuente, cosa que decimos, uy, wow, estamos en un periodo de relativamente baja frecuencia de fuego comparado con lo que fue el fuego histórico. ¿Sí? Es decir, si nosotros creemos en estos registros, tenemos, parecería como una época de bastante fuego alrededor del cambio de siglo XIX, siglo XX, pero fuegos frecuentes también en el pasado, especialmente en la zona más seca, fuegos más de ecotono. Pero esto simplemente para mostrarle que el fuego es un fenómeno que ocurre. ¿Y por qué ocurre en la región? Está vinculado al clima. Una de las causas por las cuales ocurre fuego en Patagonia es que tenemos un clima estacional. Muy simple. Tenemos una época de lluvia y una época con mayor déficit hídrico. ¿Sí? Al mismo tiempo, la época de mayor déficit hídrico es la época de mayor temperatura. Eso produce mayor demanda hídrica en las plantas, mayor desecación de los combustibles y mayor cantidad de fuegos en una determinada época del año, que se concentra más o menos entre octubre y abril. Y esta estacionalidad, habría que pensar por qué. ¿Por qué tenemos veranos secos y cálidos aquí? Cálido, bueno, por la posición, lo que aprendimos en el colegio, ¿sí? Cómo es la posición de los rayos que inciden en el verano. Pero ¿por qué seco? Eso tiene que ver con
un fenómeno climatológico que se da todos los años y es la migración del anticiclón del Pacífico, ¿sí? Que cuando está en invierno del hemisferio sur está migrado hacia el norte y en verano migra hacia el sur. El anticiclón del Pacífico no hace otra cosa que desviar los vientos predominantes del oeste hacia el sur, es decir, hace como un efecto de bloqueo de los vientos oeste, que los vientos oeste son los que traen humedad a Sudamérica, al sur de Sudamérica. Entonces, fíjense acá, están marcadas las precipitaciones y tenemos que en invierno las precipitaciones se extienden bastante hacia el norte, casi hasta Chile central, diría yo, mientras que durante los veranos se restringen a la porción sur del hemisferio de Sudamérica, ¿sí? Entonces, nosotros que estamos ubicados más o menos acá, tenemos una estación húmeda y una estación seca. Y es esa migración anual, normal, de todos los años, no solo una migración, sino una intensificación. Es decir, el anticiclón se intensifica en el verano y se retrae, se hace más débil en el invierno, ¿sí? Eso produce estacionalidad hídrica y produce incendios. Si hay estacionalidad hídrica y justo coincide con la época de mayor temperatura, se producen los incendios. Esto es bastante obvio. Entonces, ¿qué se produce? Se produce, por ejemplo, variación en la cantidad de agua en los suelos, ¿sí? Ustedes saben que las plantas necesitan de la recarga de agua en el suelo para poder utilizar el agua para sus procesos fisiológicos. Entonces, ¿cuándo se produce la recarga de agua en los suelos de esta región? Para las plantas que tienen las raíces más profundas, que son los árboles. Se produce en el invierno y en la primavera, es decir, no en el momento en que la planta está metabólicamente más activa, sino que la recarga de los suelos, de agua del suelo, se produce en la época húmeda, en la temporada húmeda, y después es utilizada empezando en la primavera y todo el verano, hasta donde la planta puede utilizarla. Entonces, fíjense que acá tenemos datos de humedad del suelo desde el 1 de noviembre, que es plena primavera, hacia el verano. Estos son datos de este año, para un montón de sitios. Y fíjense que para el suelo superficial cae fuerte, estrepitosamente la humedad del suelo. Esto ya lo sabemos, porque lo vemos en los suelos cuando plantamos nuestros jardines, etc. Pero esto repercute no solo en superficie, sino también a profundidad, ¿sí? Cuanto más profundo es el suelo, menos marcada esta disminución, pero sigue siendo muy marcada, aunque los niveles de humedad se mantienen más altos durante el verano. Pero digamos, lo más importante acá es ver el patrón estacional. Las distintas comunidades, por supuesto, tienen distintos niveles parten de distintos niveles. Por ejemplo, esto es una estepa, que parte de niveles muy bajos de humedad y cae. Y esto es un lengal, y cae más estrepitosamente. Este es un pinar que cae muy fuerte. Bueno, los distintos ecosistemas tienen distintas formas en absorber el agua y en retener el agua en superficie, etc. Estos son variaciones en los niveles de humedad, pero ya de las hojas, ¿sí? Es decir, esto es tomar la hoja y cuantificar cuánta agua tiene por unidad de peso seco. Entonces vemos que también las plantas tienen una reducción en los niveles de humedad en sus hojas. Y sabemos bien, los que combatimos incendios forestales, que los principales combustibles que se queman en nuestros incendios es el follaje y las ramitas pequeñas. Lo otro, después queman el rescoldo, como se llame, pero en realidad lo que propaga rápido es el fuego en el follaje. Entonces, la humedad que tiene la planta viva es lo que va a determinar su riesgo de incendio, ¿sí? Y ya de la literatura se sabe que hay ciertos umbrales críticos de humedad de follaje que determinan si hay alto riesgo de incendio o alto riesgo de propagación de incendios. Estos umbrales están más o menos en estas líneas que yo tracé aquí, que es más o menos 120%, 90%, 60%, que nos indican aproximadamente el riesgo de incendio, ¿sí? Entonces vemos varias cosas. Por un lado, que algunas plantas disminuyen la humedad de su follaje con la estación.
Por otro lado, vemos que algunas plantas se mantienen por encima de los niveles críticos y otras plantas que se mantienen por debajo de los niveles críticos. Por ejemplo, acá, esto es un coirón de la estepa que está todo el tiempo por debajo de los niveles críticos. Es decir, se quema en cualquier momento, ¿sí? Ya lo sabemos, las estepas se queman, haya llovido o no haya llovido, se queman, ¿sí? Es decir, estos son ñires. Los ñires arrancan con altos niveles de humedad, es una planta decidua, y entran en la temporada de incendios, en la temporada de verano, entrando en niveles críticos de peligrosidad de fuego. Esto es una lenga. Las lengas en general mantienen niveles altos de humedad, de humedad del follaje. De modo que es muy raro, pero ocurre, que las lengas ardan, ¿sí? Sabemos, sin embargo, que en incendios recientes asociados a olas de calor y a sequías muy fuertes, que las lengas atraviesan estos niveles de valores críticos de humedad y terminan ardiendo y se queman grandes extensiones de lenga. Otras especies, por ejemplo, no varían su humedad a lo largo de la estación. Esto es el caso de la caña, por ejemplo. La caña siempre tiene niveles críticos de humedad. Es decir, siempre es inflamable. ¿Sí? Entonces, los lugares en donde domina la caña van a ser siempre muy inflamables. ¿Sí? Estamos hablando de follaje verde, no follaje seco. ¿Sí? Follaje seco ni hablar. Ni hablar. No hablemos de caña muerta. Y otros, raramente, esto todavía lo tenemos que entender, algunas van aumentando su nivel de humedad a lo largo de la estación, pero se mantienen en niveles bastante críticos a lo largo de la estación. El alerce es una especie que es inflamable, pero su corteza es muy aislante. Entonces hace falta un incendio de muy alta intensidad para matar un alerce. El alerce es muy buen formador de cicatrices, es decir, puede ser, a veces ni siquiera forma cicatriz porque cuando es muy longevo, tiene una corteza muy gruesa que lo aísla. De hecho, hemos encontrado bosques en donde se han quemado las lengas o los coihues que acompañaban a los alerces, y los alerces se mantuvieron incólumes. Es decir, o han formado cicatrices o han persistido incendios de sus acompañantes, digamos. Es una estrategia como la tiene la araucaria, por ejemplo, que es llamamos la estrategia de resistencia. Porque si no nos explica que hay alerces de 3.000 años. Exactamente. Si no, no se podría explicar la presencia de alerces, porque es muy probable que ese lugar se haya quemado en algún momento desde 3.000 años acá. Bueno, entonces hablamos de estacionalidad, es decir, por un lado tenemos la variación climática estacional, que lo que dijimos está principalmente modulada a través del anticiclón del Pacífico. Y otro fenómeno climático muy importante para tener en cuenta para entender fuego es lo que llamamos la variabilidad interanual. La variabilidad interanual es los años húmedos, lluviosos, los años cálidos, los años fríos. Es decir, hay variación entre años o periodos de años, ¿sí? Entonces, y eso lo vemos en nuestro registro de incendios también. Si nosotros miramos, por ejemplo, las hectáreas quemadas en nuestros parques nacionales desde 1938 en adelante, vemos que hay años en que se quema un montón y años en que no se quema muy poco, ¿sí? Es decir, no es una distribución, es una distribución rara. ¿Sí? No es una distribución normal, por hablar en términos estadísticos. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo está modulada esa? Digamos, ¿por qué hay años que se quema muchísimo y años que no se quema nada? Está muy relacionado a la variabilidad interanual, es decir, los años lluviosos, los años secos. Entonces, esto lo vemos acá. Si nosotros, por ejemplo, graficamos el área quemada anual de estos parques, en una escala logarítmica, si quieren, para hacerlo derechito, en función del balance hídrico, que es una combinación entre precipitación y temperatura, vemos que los años de muchas hectáreas quemadas, estamos hablando acá de 10 a la 3, 10 a la 4, estamos hablando de miles a decenas de miles de hectáreas,
se relacionan con balances hídricos muy negativos. Y lo reverso para los años en que se quema poco. Esto se ve, esto ya es una cosa muy entendida, digamos. La pregunta es por qué hay variabilidad interanual, ¿sí? Y qué es lo que determina esa variabilidad interanual, ¿sí? También lo vemos cuando miramos los registros más viejos. Estos son datos, como los que les contaba antes, que vienen de estas famosas cicatrices de fuego. Cuando uno mira cómo fue el año climático durante estos eventos de fuego, en donde no tenemos más registro meteorológico porque está muy atrás en el tiempo, ¿sí? Estamos hablando de 1700, 1800, ¿sí? Años en donde no había registros climatológicos. Tenemos que recurrir a reconstrucciones climáticas, por ejemplo, basadas en anillos de árboles. Entonces, si nosotros graficamos cuánta disponibilidad de agua había indicada a través del anillo del árbol en función de durante el año en el que se produjo cada uno de estos fuegos, vemos que los años, estamos en el tiempo cero, en los que se produjeron fuegos, en promedio la disponibilidad de agua era muy baja, ¿sí? Es decir, años con fuego se relacionan con anillos angostitos y años sin fuego, obviamente con anillos más gruesitos, por decirlo así simple, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que también hacia el pasado, en nuestros registros pasados, también el clima estaba regulando la presencia de fuego. Durante años secos, fuego; durante años húmedos, no fuego. No solo estaba regulando si había fuego o no había fuego, pero también estaba regulando dónde se producía ese fuego. Fíjense que si hacemos este mismo ejercicio para bosques, por ejemplo, húmedos versus secos, vemos que las sequías eran más fuertes para los bosques húmedos que para los bosques secos. Eso parece como contraintuitivo, pero si lo pensamos bien tiene sentido. Hace falta una sequía más fuerte para quemar un bosque húmedo, como puede ser un bosque valdiviano o un coigual, que una sequía para quemar un matorral o una estepa, ¿sí? Lo mismo para los bosques de altura, los lengales. Hace falta sequías muy, muy fuertes, es decir, déficit hídricos muy fuertes, para quemar bosques altos, y en realidad para quemar matorrales que se desarrollan en fondos de valle, casi que no hace falta una señal climática, ¿sí? Es decir, como decíamos antes, los matorrales arden independientemente del clima, ¿sí? Casi independientemente del clima. Entonces se genera esto que vos me preguntabas. Fíjense, esta es una foto esto es una foto media trucada, porque no es el antes y el después, porque no tengo el antes, pero es más o menos una situación parecida. Esto es el incendio del Falso Granito, en Mascardi, donde aquí había lengales y fueron quemados hasta el Alto Andino, que se parecía más o menos a esta situación, donde había un matorral abajo y un lengal arriba. Hoy no hay más lengal, ¿sí? Son incendios de muy alta severidad que prácticamente erradican nuestros lengales, ¿sí? ¿Por qué? Porque están relacionados a sequías muy, muy extremas. Este fue el incendio del 99, que se produjo en la sequía más importante del siglo XX. El clima no solo regula dónde se va a producir el fuego en términos de la altura, la altitud o en el gradiente de precipitaciones, sino cuán extenso va a ser el área quemada. Esto, por ejemplo, son lugares que nosotros hemos muestreado que al mismo tiempo, en el mismo año, mostraban fuego en todos esos sitios, ¿sí? En este sitio, en todos estos sitios que van desde el lago Huechulauquen hasta el lago Puelo, hubo fuego en 1827. 1827, si alguno leyó el diario de Darwin, Darwin justo estaba en esa época, por aquí. Creo que vino en 1826, se quedó hasta el 1829, y él habla de lo que llama el Gran Seco. El Gran Seco es una gran sequía que se extendió a lo largo de todo el país. 1827 en particular fue un fenómeno de la Niña que ya está documentado, que después vamos a hablar un poco del tema del Niño,
que produjo una sequía muy, muy severa. Bueno, ese año de esa sequía tan severa generó fuego. No estamos diciendo que hubo un fuego de este tamaño, por supuesto, pero sí que hubo fuego en todos estos lugares. ¿Sí? Entonces tenemos esta variabilidad interanual y además tenemos variaciones que superan lo interanual. Ya hablamos de tendencias o de fluctuaciones de largo plazo. Por ejemplo, si agarramos todos los registros de cicatrices que tenemos, vemos que hubo un periodo de alta frecuencia de fuego, hablábamos de fines de 1800, hubo un periodo de menos frecuencia de fuego alrededor del principio del 1800, otro periodo de mayor frecuencia, y hacia el presente un periodo de menor frecuencia, quizás relacionado a nuestro uso del fuego más cuidadoso, por decirle algo. Porque en realidad los aborígenes que usaban el fuego también eran cuidadosos, pero usaban fuego. Tenían otra concepción del valor del fuego, ¿no? Vamos entonces a tratar de entender, y esto quizás exceda un poco, pero vamos a tratar de entender cuáles son las causas de la variabilidad climática en la región. Una ya la vimos, la migración del anticiclón. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, otra causa es el famoso fenómeno del Niño, oscilación sur, ¿sí? Que no es otra cosa que un fenómeno oceanográfico acoplado a atmosférico, porque la atmósfera y el mar están muy acoplados. Lo que le pasa al mar lo transmite a la atmósfera, lo que le pasa a la atmósfera lo transmite al mar. Entonces, por una causa que todavía no se entiende muy bien, hay un fenómeno oscilatorio en el Pacífico ecuatorial, en donde la termoclina se inclina y se produce un pool de agua caliente durante el Niño. Durante la Niña se produce un pool de agua caliente en la zona de Australia, todas las islas del Pacífico occidental. Se produce, este es el fenómeno, esta es la situación durante el Niño. Hay convección aquí y hay, de la Niña, vengo mal. Aquí está seco, aquí llueve mucho y está incrementada la corriente de Humboldt. Hay temperaturas frías en la costa pacífica, pero durante ciertos años esto falla, digamos. Y los vientos alisios, que son los que hacen que movilizan la corriente fría hacia el este, fallan y entonces esta bañadera de agua caliente se esparce a lo largo de todo el Pacífico ecuatorial para llegar a las costas de Ecuador y Perú. Se producen todos esos fenómenos de mortalidad de peces y malas pescas y todo. Y se produce convección mucho más hacia el este. Hay nubes de tormenta, llueve donde nunca llueve, en el desierto de Atacama llueve. Parecería ser un fenómeno muy ecuatorial, pero en realidad tiene repercusión sobre todo el planeta, porque hay que pensar que el Pacífico es el océano más grande del mundo. Y el océano Pacífico es un gran redistribuidor de la energía del planeta. ¿Sí? Ustedes saben que el agua tiene una capacidad calorífica muy importante y que las corrientes marinas son las que redistribuyen la energía en el planeta. Por ejemplo, nosotros tenemos una corriente circumantártica, que no la tiene el hemisferio norte, porque hay continentes, y esa corriente circumantártica funciona como un gran radiador del planeta. Si no existiera esa corriente, si nosotros estuviéramos conectados con Antártida, esa corriente no se establece, y el planeta sería mucho más cálido de lo que es. ¿Qué es lo que pasaba cuando estábamos unidos a la Antártida? Entonces, volviendo atrás, tenemos un fenómeno que es oscilatorio, ¿sí? Entonces tenemos 2 o 3 años, 2 años de niña, 2 años de niño, algunos años que son neutrales, pero tenemos un fenómeno francamente oscilatorio, cuasi periódico. La corriente de Humboldt, claro, la corriente de Humboldt es una desviación de la corriente circumantártica. Cuando choca contra Sudamérica, se desvía hacia el norte, llega hasta el Ecuador y después se entra en lo que se llama la contracorriente ecuatorial. ¿Y eso es lo que no se sabe por qué a veces? Lo que no se sabe es la raíz del fenómeno oscilatorio. Si es hay teorías que dicen que es un fenómeno extraterrestre en el sentido que viene de variabilidad, por ejemplo, en las manchas solares,
¿sí? No es que es un alien, no. Es extraterrestre y otros que piensan que es un fenómeno oscilatorio intrínseco al sistema, como un péndulo, qué sé yo, una cosa que oscila, un oscilador, que no tiene una causa externa, ¿sí? Todavía no hay un criterio uniforme, pero la realidad es que ocurre. Y repercute, como les digo, en el clima de todo el mundo. Entonces, vamos a ver cómo repercute en nosotros. Primero miremos un poquito, esto ya lo habrán visto, cuando ven la temperatura de estos famosos datos de temperatura de superficie del mar, en relación a May, es un índice que es positivo cuando está el niño y es negativo cuando está la niña. De modo que si hay correlación, si vemos rojo acá, quiere decir que hay correlaciones positivas con May, quiere decir que hay mayor temperatura durante el niño, en esta zona del Pacífico. Es lo que se llama la lengua cálida del Pacífico. No es que el agua sea cálida, sino que la anomalía es cálida, ¿sí? La desviación en la temperatura es mayor que lo normal. Entonces, durante el niño tenemos toda esta agua caliente acá, ¿sí? Pero tenemos agua fría acá, fíjense. Entonces, por tener esta agua caliente acá, ¿qué se produce? Esto da una idea de dónde está el anticiclón y cómo está. Si acá tenemos una correlación negativa, quiere decir que durante el niño el anticiclón está debilitado, porque hay baja presión acá. Quiere decir que durante los años, ¿se acuerdan que hablábamos del anticiclón? Que regula la cantidad de agua que llega al continente. Durante años del niño, el anticiclón se debilita. Hay baja presión acá, por el agua caliente que hay acá. Entonces, si se debilita el anticiclón, llueve mucho en todo el sur de Sudamérica, ¿sí? Porque ya no tiene esa capacidad de dejar entrar los vientos oeste. Los vientos oeste entran como locos y llueve sobre Sudamérica, ¿sí? Entonces hay mucha agua precipitable sobre Sudamérica, hay precipitaciones por encima de lo normal y hay temperaturas por encima de lo normal causadas por toda esta cantidad de calor que trae el Océano Pacífico acá, ¿sí? Entonces, mayor temperatura sobre Sudamérica, no sobre la punta sur de Patagonia, la excepción es Patagonia, pero sí sobre todo el continente. Mayor humedad sobre el sur de Sudamérica, ¿sí? Eso para el niño, lo contrario para la niña. Entonces, para la niña, ¿qué tenemos? Agua fría acá, anticiclón está expandido y fortalecido, menos agua precipitable, menos temperatura salvo en Patagonia, o sea, más temperatura en Patagonia. Entonces acá tenemos los mapitas un poquito más detallados. Fíjense que estas son correlaciones nuevamente entre May y precipitación. Quiere decir que para toda esta zona hay una correlación negativa entre May y precipitación, quiere decir que se relaciona con primaveras secas, ¿sí? Durante la niña, las primaveras son secas, ¿sí? En los inviernos un poquito secos también. Pero el verano no es tan seco, es húmedo. Entonces, el niño tiene una relación con fuego. ¿Se acuerdan que decíamos que la recarga de agua, lo óptimo es que haya, lo óptimo para fuego, es que haya falta de agua y calor en verano. La niña produce falta de agua, pero no necesariamente produce calor en verano, ¿sí? Lo contrario para el niño. El niño produce exceso de agua y calor en verano. Y los años neutros, que no es ni niña ni niño, son muy difíciles de predecir. Un poquito. Bueno, entonces, en definitiva, para mirar el efecto, ¿qué es la condición óptima para Patagonia en términos de fuego? Que haya primero un niño, después que vire a la niña. Que haya un niño en general, lo pensamos porque es una época húmeda, se produce más pasto, más combustible fino. Después ese combustible se seca con la situación de la niña y se produce el fuego. Esa es la situación teóricamente óptima. Bueno, veamos ahora otro fenómeno climático que no tiene nada que ver con el niño y que tiene que ver más con la Antártida, que se llama la oscilación antártica, ¿sí? La oscilación antártica es
Se cree que, se sabe ahora, los climatólogos están convencidos que el clima, al menos de Sudamérica, está muy influenciado con lo que le pasa a la Antártida. Y lo que le pasa a la Antártida es que tiene una oscilación, tiene dos modos de cómo se distribuyen las presiones en el continente antártico comparado con cómo son las presiones en las latitudes medias, digamos 30 grados. Entonces, en un modo, esto es como un imán, ¿no? Tiene un polo positivo y un polo negativo. En un modo, las presiones son muy bajas sobre Antártida y muy altas en este cinturón, y en el modo opuesto, son altas en Antártida y bajas en el cinturón. ¿Sí? Esto es mirado desde abajo, ¿no? Desde el polo sur. Llamamos, cuando es baja la presión en Antártida y alta, decimos que está en fase positiva, y en la reversa para la fase negativa. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa durante la fase negativa. Cuando hay baja presión acá y alta presión acá, los vientos oeste pueden... Ya no estamos hablando del anticiclón, estamos hablando de... bueno, en realidad sí estamos hablando del anticiclón porque de alguna forma también la Antártida ejerce influencia sobre el anticiclón. Queda un poquito más al norte. El anticiclón queda corrido para el norte y los vientos oeste pueden incursionar en Sudamérica, en el sur de Sudamérica. ¿Qué pasa durante la fase positiva? El anticiclón migra muchísimo hacia el sur y los vientos oeste pasan de largo, pasan por abajo del continente. ¿Sí? Ahora, lo interesante de este modo, de esta oscilación, es que en realidad no es una oscilación, en los últimos 50 años es una tendencia, y esto es lo bastante preocupante. Y es que si tenemos registros de estos datos desde los años 50, más o menos, y los registros indican que hay una tendencia a que este modo, que lo cuantificamos a través de este índice que se llama índice de oscilación antártica, está cada vez siendo más positivo. ¿Qué quiere decir eso climáticamente para Sudamérica? Para el sur de Sudamérica. Cada vez más seco y cada vez más cálido. Hay teorías que indican que eso se produjo que está relacionado con el adelgazamiento de la capa de ozono antártico, aunque todavía no hay consenso cuál es la causa última, pero sí hay consenso en que esta tendencia es real. Esta tendencia es real y estamos en una tendencia climática hacia condiciones más secas y cálidas que viene desde los últimos 50 años, no es hoy, ¿sí? Viene, digamos, la cuestión es cómo se proyecta esto hacia el futuro, ¿no es cierto? Pero esto es muy importante. Entonces, ¿qué le pasa durante fases positivas de esta AAO, de esta oscilación antártica? Entonces tenemos correlaciones negativas. ¿Qué quiere decir? Que durante fases positivas de la oscilación antártica tenemos sequía en toda esta zona, durante el otoño, durante la primavera, durante el verano. El invierno más o menos, no. ¿Sí? Entonces casi todo el año la fase positiva de la oscilación antártica se relaciona con sequía. Con respecto a la temperatura, lo mismo. Lo que le ocurre al continente, al sur de Sudamérica con esta oscilación es que tiende a tener mayores temperaturas durante las fases positivas. ¿Sí? Entonces, esto nuevamente medio preocupante. Si nosotros hacemos correlaciones entre la cantidad de fuego que ocurre en esta zona y en estas zonas de Chile que trabajan juntas, digamos, cuando hay fuego acá, suele haber fuegos acá, es que se relacionan con sequías de primavera. Básicamente, si calculamos la correlación entre la cantidad de hectáreas quemadas en nuestros parques nacionales, nuestra zona del noroeste de la Patagonia, con los índices de El Niño y antártico, oscilación antártica, vemos que la cantidad de hectáreas quemadas se correlaciona negativamente con el índice del Niño. ¿Qué quiere decir? Que la Niña está actuando en primavera y en verano,
y la oscilación antártica está actuando también en primavera y verano. Quiere decir que en realidad la condición óptima para producir muchas hectáreas quemadas en esa región es la combinación de una niña con una fase positiva de la oscilación antártica. En realidad, ¿qué es una sequía? Una sequía es un periodo libre de lluvia largo. Y eso no solo tiene efectos sobre la cantidad de agua que reciben las plantas, sino que tiene un efecto sobre la cantidad de agua que no recibe el incendio. Y eso es lo que pasó en Cholila. Cholila tuvo un periodo libre de lluvia muy largo. Los incendios grandes no solo se producen porque está seca la vegetación, sino porque no llueve y los pobres combatientes no tienen respiro. Es decir, es un efecto adicional el de la cantidad, la ventana de días libres de lluvia. Si el verano tiene ventanas muy largas sin lluvia, eso es conducente a grandes incendios, porque sabemos ya de todos los incendios que ha habido en la región, los grandes incendios, es que todos, lamentablemente, perdón por los bomberos presentes, han sido los grandes incendios, los de gran severidad e intensidad, han sido parados o sofocados por fenómenos meteorológicos. Y acá y en todas partes del mundo, exactamente, es así. La labor del combatiente principalmente es en los momentos iniciales o para preservar vidas, casas, etc. Por ejemplo, acá tenemos un estudio de cicatrices de fuegos que han ocurrido en los bosques de Araucaria de Neuquén. Tenemos nuevamente nuestras fechas de fuego y cuando nosotros analizamos cuándo se produjeron, bajo qué condiciones se produjeron esos fuegos, ahora sí con índices reconstruidos del Niño y de oscilación antártica, vemos que la mayoría de los fuegos se relacionan con una combinación de niñas y de oscilación antártica positiva. Ya cuando hay uno de cada uno, ya hay menos fuego, y cuando es el opuesto, hay mucho menos fuego. Quiere decir que esta combinación de factores estuvo modulando la ocurrencia de fuego durante bastante tiempo. Aunque parecería que la oscilación antártica ahora estamos entrando en una fase muy positiva, cosa que es muy negativa para nosotros. Entonces, así como un resumen, podemos decir que de alguna forma nuestra región está tanto modulada por la oscilación antártica, tiene una influencia muy amplia, como también los fenómenos del Niño oscilación sur. Muy bien. Eso con respecto a qué es lo que produce fuego en términos de variabilidad interanual. ¿Qué pasa con las tendencias? Tendencias de largo plazo. Si nosotros miramos un registro climático donde promediamos varias estaciones meteorológicas y tenemos registros climáticos no más del 1900 para atrás, vemos nuevamente, tendencias, ¿sí? Vemos nuevamente, parecería acá, acá hay un famoso escalón que se llama el escalón de 1978, que en muchos registros climáticos del mundo muestran incrementos de la temperatura, ¿sí? También se discute por qué. Hay otro patrón que se llama la oscilación decadal del Pacífico, no importa. La realidad es que a partir de 1978 muchas estaciones meteorológicas muestran un salto en el aumento de la temperatura. Y lo que vemos en la región también es un proceso de aridificación, ¿sí? Que ya viene durando varias décadas, ¿sí? Ya tenemos al menos 3, 4 décadas de aridificación. Si miramos registros más largos, estos son datos de Ricardo Villalba, por ejemplo, ablación de glaciares, esto es la distancia de glaciares, por ejemplo, el glaciar Frías. Vemos que las velocidades con las que se están derritiendo los glaciares han aumentado en los últimos, también en ese mismo periodo, en los últimos 30 años, la velocidad de retracción de los glaciares ha sido muchísimo más rápido que la velocidad de retracción en cualquier momento del pasado, en los últimos 400 años. ¿Sí? Los registros meteorológicos, especialmente del sur de Patagonia, muestran lo mismo, reconstrucciones, ¿sí? No los registros, las reconstrucciones. Otras tendencias, variabilidad interanual, ¿sí? Vemos que la variabilidad entre años se está haciendo cada vez más grande. Quiere decir que hay más series de años lluviosos y secos intercalados que antes, ¿sí?
Esto que les decía, en la oscilación antártica, también es una tendencia. Otra cosa interesante es una tendencia que venimos observando y por ahí los que viven hace mucho en Patagonia la habrán también detectado, es la mayor incidencia de actividad eléctrica convectiva en la región. ¿Sí? Esto es una estadística de el número de incendios a los cuales se le atribuyen la causa de rayos en el registro de parques nacionales, que va desde 1938. Y lo que vemos es que a partir de 1980 hay un salto muy fuerte en la cantidad de rayos atribuibles a rayos, el número de incendios atribuibles a rayos en ese registro. Podría ser un artefacto, porque quizás la gente está como más atenta y registra más los rayos, pero es muy probable que esto sea relacionado. Fíjense que coincide también con la etapa del calentamiento que les mencionaba. Si uno grafica el número de reincendios por rayos en función de la temperatura, todos sabemos que los años en que se producen tormentas eléctricas en la región tienen que ver con veranos excesivamente cálidos, ¿sí? Que son los que hemos tenido en las últimas 2 décadas, diría yo, o 3. ¿Sí? Y esto se relaciona, si uno agarra todos esos días en que hubo rayos y hace lo que se llama un compuesto de anomalías, uno ve cuál es la causa, cuál es el patrón atmosférico que había durante esos días de rayos. Y lo que detecta uno es que todos esos días que hubo rayos en Patagonia, desde los años 80 en adelante, se relacionan con un centro de alta presión que está más o menos centrado sobre Malvinas, sobre el sur, sobre el Atlántico Sur. ¿Qué hace? Este centro de alta presión o esta anomalía de presión lo que hace en realidad es traer hacia Patagonia. Saben que en el hemisferio sur las anomalías, las altas presiones producen circulación contra el sentido el que haya tomado climatología sabe que en el hemisferio sur el anticiclón hace esto y en el hemisferio norte hace esto. ¿Sí? Entonces, si uno hace ese ejercicio, uno ve que las corrientes, digamos, el viento, este anticiclón, este sistema de alta presión, trae aire tropical y subtropical hacia Patagonia. Genera esta circulación y trae aire cálido desde el nordeste. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Una mayor incidencia de puelches, una mayor incidencia de vientos del este, pero que tiene que estar combinada con el bloqueo de los oestes. Si hay oestes, no hay estes. ¿Sí? Porque el viento del este, ¿qué diferencia entre el viento del este y del oeste? Primero, la temperatura. Segundo, el viento oeste viene de una gran masa viene estabilizado por una gran masa de agua relativamente fría. Cuando el aire pasa sobre agua fría, se estabiliza. ¿Qué quiere decir que se estabiliza? Que no genera actividad eléctrica. Es frío. En cambio, si el agua condensada viene de masas cálidas, como el Atlántico, y más si se calientan sobre el continente, producen inestabilidad. Inestabilidad quiere decir nubes cumulonimbus y las lluvias torrenciales, que es el fenómeno que venimos viendo no solo por actividad de rayos, sino por lluvias torrenciales en la estepa, en el ecotono, las crecidas de los arroyos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una cosa rarísima en el registro de Aeropuerto Bariloche, que es que un año, por ejemplo, llueve 100 milímetros o 80 milímetros en Aeropuerto Bariloche, cuando la media para ese mes, enero, es de 2 milímetros. ¿Sí? Tenemos unas cosas brutales. Son celdas que se plantan arriba de la estación meteorológica y llueve ahí encima. Es decir, es no es que llueva en toda la región, pero sí se instalan celdas donde llueve en forma muy copiosa, típico de climas más cálidos. Nosotros no estamos acostumbrados, los ríos no están acostumbrados, entre comillas. El año pasado tuvimos una semana de Limay turbio por estas lluvias. Acá tenemos un ejemplo que nos atañe porque tiene que ver con el incendio de Cholila. Estos son localizaciones de descargas eléctricas que fueron detectadas a través de
red de antenas mundial, hay una red mundial de antenas que permite a través de triangulación, ustedes, no sé si ustedes cuando escuchan la radio y cae un rayo, se escucha como un ruidito, ¿no es cierto? Bueno, esas antenas escuchan esos ruidos y triangulan y tienen la capacidad de localizar exactamente, precisamente dónde cayó el rayo. A veces son rayos nube-tierra, a veces son nube-nube, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, esto es 22 de enero de 2015, una típica tormenta del este que no ingresa a cordillera, y estas las llamamos más microconvectivas, quiere decir que cuando se elevan un poquito en la precordillera, empiezan a generar estas que vemos siempre hacia el este, ¿no? Y que quizás no llegan a Bariloche. Y después tenemos estos sistemas frontales como febrero 2, febrero 3, ustedes se acordarán de esa mega tormenta que produjo una cantidad de rayos monstruosa, acá lo ven. Y esto tiene una detección del 10%. Estos son el 10% de los rayos que se produjeron. ¿Sí? Si miramos ahora Cholila, 3 de febrero, ¿sí? Estamos empezando a pensar un poquito más en que es probable que haya sido rayo. Fíjense entonces que un evento como este puede prender fuegos a nivel regional, ¿sí? Y el aumento de la frecuencia de estos eventos puede producir aumento de la frecuencia de fuego a nivel regional, muy fácilmente. Otra cosa que estamos viendo, que es casi anecdótica, pero que puede llegar a cambiar. Fíjense la tapa del diario Río Negro del 28 de junio del 2008. Fíjense la absurdidad de tener un fuego y tener nieve atrás, ¿eh? Es decir, estamos empezando a tener también fuegos fuera de temporada. Fíjense que parecería haber un incremento de las hectáreas quemadas fuera de temporada, pero debemos seguir observándolo. Bueno, en definitiva, tenemos tendencias, hay tendencias de igniciones por rayos, también hay tendencias en las igniciones antrópicas, que no las menciono acá porque estamos hablando de clima, que tienen que ver con variables sociológicas y que puede analizar otros mucho mejor que yo. Por ejemplo, muchos incendios de esta temporada fueron provocados. Entonces deberíamos analizar también las causas por las cuales se provocaron esos incendios. Pero eso no lo voy a analizar en esta charla. Si hablamos de tendencias, también tenemos que hablar de proyecciones climáticas. Este es un modelo que generaron con AMA de Chile de la predicción climática. Es una de las mejores predicciones que tenemos para Sudamérica en este momento, de alta resolución, para este periodo, ¿sí? Entonces, para el periodo 2071-2100, tenemos dos escenarios, un escenario pesimista, con alta emisión de dióxido, y un escenario moderado de emisiones, dependiendo de lo que decidan los capitostes que se reúnen cada tanto, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense que con este color naranjita y rojo, tenemos aumentos de 4 a 5 grados bajo el escenario pesimista y de 3 a 4 grados bajo el escenario moderadamente optimista o pesimista, como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces tenemos aumentos en particular, principalmente en verano, pero no en las otras épocas del año también. ¿Sí? ¿Qué pasa con las precipitaciones para los escenarios futuros? Tenemos para Chile y cordillera, acá tenemos una cosa muy loca, que es como un bipolo acá. Para Chile y cordillera tenemos desecación, tenemos disminuciones del 30 al 50% de las precipitaciones, pero aumentos para la estepa y el ecotono. ¿Se acuerdan que hablábamos de las... Esto es lluvia atlántica y esto es falta de lluvia pacífica. Montes, todo el monte, toda la estepa, toda esa región del norte de la Patagonia va a tener incremento en las precipitaciones estivales, pero decremento
en la cordillera y en Chile. Entonces, esta combinación nuevamente, lo que hablábamos antes, si tenemos decrementos en las precipitaciones de verano, pero no solo de verano, sino también de primavera, tenemos falta de recarga de agua para las plantas. Si tenemos aumento de precipitación acá, quiere decir que va a haber más actividad convectiva, mayores incidencias de rayos, ¿sí? Posiblemente la estepa ande mejor, porque va a tener más productividad, aunque la productividad en la estepa produce aumentos también de combustibles. Ustedes saben que la estepa se quema solo cuando hay mucho pasto. Tiene que secarse el pasto, pero tiene que haber antes mayor producción de pasto para que haya biomasa. También puede haber, aunque esto sería un cambio muy fuerte para la estepa porque normalmente las plantas de estepa y del monte utilizan agua invernal. Y esto sería un cambio radical para esas plantas, porque de repente van a tener agua estival, que posiblemente sea aprovechado por exóticas. Entonces pensemos un poquito en nuestro incendio reciente, que es el que desencadena un poco nuestra preocupación. Y pongámoslo un poquito en el contexto histórico. La pregunta sería, bueno, este evento, ¿de qué forma, si es que se desvía, de qué forma se desvía del rango de variabilidad histórica? Que eso es lo que hay que preguntarse siempre cuando se producen eventos grandes o muy severos. ¿Está dentro del rango de variabilidad histórica o se salió de rango, como dice mucha gente, ¿no? Si escuchamos hablar a Daniel, dice, este incendio es algo diferente. Si lo escuchamos a Javier, también. Esto se salió de lo común, ¿sí? ¿Y de lo que hay registrado por lo menos desde que hay combate? Bueno, miremos eso entonces. Tenemos 27.000 hectáreas podemos decir 27.000 hectáreas, si quieren lo pueden sumar, los dos incendios, porque se produjeron el mismo día. Como lo miremos no importa. Miremoslo en el contexto del registro de los grandes incendios de más de 1.000 hectáreas de los últimos 60 años. ¿Sí? Fíjense que si sacamos esto, 1944, 36.000 hectáreas, de acuerdo a Bruno y Martín, en el Parque Los Alerces, si sacamos eso, tenemos que nuestro incendio está a un orden de magnitud del promedio de los incendios grandes de los últimos 50 años. ¿Sí? Está un orden de magnitud por encima del promedio de los grandes incendios. ¿Sí? Todos están en los miles de hectáreas y aquí estamos hablando de las decenas de miles de hectáreas. Muy simple. ¿Sí? En ese sentido podemos decir se salió de rango, pero siempre depende de cuál es nuestra escala de percepción. Si miramos el 43-44 es una de las sequías más importantes del siglo XX, ¿sí? Fue una seguidilla de 2 años muy secos que están registrados en todos los anillos. La gente que estudia anillos de árboles los ve ahí siempre, 43-44. Entonces, la respuesta es, se salió de rango en los últimos 50 años, no necesariamente se salió de rango en el siglo, y menos si lo miramos con los excelentes mapas que nos dejó como legado Rothkugel y Bailey-Willis. Por ejemplo, es una parte del mapa de Bailey-Willis que lo produjo en 1913. Él clasificaba la Tierra para sus usos. Y entonces tenía en rojo los incendios recientes, que él veía como recientes, en amarillo los matorrales postfuego. Entonces, si uno integra los recientes más los matorrales postfuego, una cantidad de hectáreas enorme se quemó en esa época. Obviamente relacionado con todo el periodo ese de colonización, donde el fuego era las igniciones eran muy abundantes. También relacionado con sequías, 1906 a 1912, sequías muy fuertes. Rothkugel cuantifica la cantidad de hectáreas quemadas en las 3 provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut, nos dice que hay 690.000 hectáreas quemadas. Estamos hablando de otro orden de magnitud, un cero más, ¿sí? Está bien, no son incendios individuales. Son incendios. Son incendios. Alguien los prendió, pero son incendios. Se propagaron y quemaron muchísimas hectáreas.
Nuestras cicatrices, 1827, nuevamente lo mismo, es decir, no estamos hablando de incendios individuales. Acá Cholila es un incendio individual de 27.000 hectáreas. Aquí no sabemos cuáles son los incendios individuales, pero hay indicios de que hubo grandes incendios. En cuanto al Cholila, de nuevo, posiblemente lo atribuimos a rayos. Si nosotros miramos la imagen satelital del 2 de febrero, esta creo que es el 2 de febrero, vemos lo que decías vos, estas celdas convectivas que se ven, casi siempre se ven en la zona de Mendoza, norte de Neuquén. Esta vez las vemos acá, hermoso sistema frontal, que incluso descargó sobre Chile. Chile normalmente dice que no tienen rayos, que no van a tener rayos. La pregunta es si estos eventos, la pregunta del millón acá es si estos eventos de fuego y también de ignición se están haciendo más frecuentes. Aparentemente parecería que sí. Entonces, yo creo, volviendo a nuestra pregunta original del título de la charla, que si este evento es una señal anticipada o una señal de calentamiento climático, yo creo que la recurrencia de estos eventos son señal de cambio climático. No podemos tomar un solo evento como indicador. Si nosotros vemos que esto empieza a ser la norma, yo creo que ahí podemos empezar a pensar. Nunca hay que basarse sobre un solo hecho, sino sobre la recurrencia de hechos. Bueno, esto es simplemente para mostrarles que los alerces también sufren fuego. Históricamente esta es una cicatriz muy antigua de un alerce, pero son relativamente resistentes al fuego. Entonces, el hecho de que Cholila se haya originado en un bosque lluvioso no necesariamente indica que está fuera de rango. Es decir, hay incendios en bosques lluviosos, se han producido históricamente, y los árboles son testigos de ello. Se ven cicatrices de fuego en bosques lluviosos. No por el hecho de ser lluvioso significa que no se queme. La estadística nos indica que, si agarramos toda la estadística de parques, 38 al 2009, el 22% de los incendios que tienen causa reportada, el 22% del número de incendios fue reportado por rayo y el restante 78% por el hombre, digamos, distintas causas antrópicas. Pero si agarramos el área quemada, estas proporciones cambian. Quiere decir esto, en realidad, que los incendios provocados por rayo posiblemente sean más grandes en promedio. Y eso se debe principalmente a la localización en donde ocurren, ¿sí? Es decir, las igniciones naturales ocurren, no sé si al azar, pero posiblemente asociadas a topografía, en lugares bastante remotos, mientras que las igniciones antrópicas ocurren normalmente cerca de caminos, de poblados, y entonces la ventaja que tiene la ignición antrópica es que es fácil de combatir, mientras que la otra es a veces imposible. Si ahora nosotros nos miramos solo los incendios que se produjeron en las últimas 2 temporadas, acá debería decir 2015, los grandes incendios, si asumimos que Cholila y Turbio fueron por rayo, nos da que el 72% del área quemada fue producida por rayo, por esos 2 incendios. ¿Qué nos espera? No quiero ser catastrofista ni nada de eso. A ver, volvamos a repetir un poquito lo que dijimos. Coincidencia de niñas y tendencias positivas de oscilación antártica generarán condiciones de secación de combustibles gruesos, combustibles vivos, generando gran propagación de incendios más grandes y severos. Aumentos en la presión sobre latitudes medias, especialmente sobre el Atlántico, relacionadas con fases positivas de la oscilación antártica, generarán condiciones para mayor incidencia de rayos e incendios por rayos. Esto también puede producir, esta desecación de combustibles, mayor afectación de bosques que normalmente son menos combustibles y más sensibles al fuego, como pueden ser lengales, coiguales, alerzales, lugares que normalmente no se queman, se van a quemar más, ¿sí? Porque se van a desecar más. Y con estos incendios por rayo pueden llegar a ocurrir en lugares
en donde se desarrollan estos lugares, en estos bosques que son en lugares más recónditos, más lejos de la población. Además, sabemos que los matorrales muchas veces vienen después del fuego. Después del fuego muchos bosques no son capaces de regenerar. Y regeneran matorrales que están dominados por especies rebrotantes. Y los matorrales son intrínsecamente más inflamables. Entonces, mayor cantidad de matorrales va a producir fuegos más grandes. Retracción de bosques de altura. Posiblemente vamos a vivenciar mayor retracción de bosques de altura, porque los matorrales que tenemos en laderas medias van a propagar fuegos obligadamente hacia los lengales, como pasó en el incendio de Falso Granito. Los matorrales llevaron los incendios hacia los lengales, son como mechas que llevan los incendios hacia los lugares más sensibles al fuego. Y bueno, perdón por el final, pero gracias, esto es lo que tenía. Bueno, súper interesante, Sofi, la verdad que súper interesante, gracias. No, por nada, siempre es bueno, ¿no?, difundir estas charlas y estos encuentros que se dan aquí en Bariloche, pero a través del parque a través del programa del parque poder difundirlo a todos los patagónicos, así que ha sido un placer, ¿no es cierto?, poder escuchar y poder informarnos de esta manera a través de un profesional. Bueno, nos vemos el miércoles en Voces del Parque, el programa de radio del parque. Ahí estaremos también nuevamente trayendo más temas sobre el medio ambiente y bueno, otros aspectos que hacen a la Patagonia y a nuestro hermoso Parque Nacional. Miércoles de 18 a 19 por Radio Nacional. Nos despedimos, amigos, nos volvemos a encontrar con más Ecos del Parque TV la semana que viene.